Bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón. Comencemos. 50 días o aranceles del 100% para Rusia. Esa fue la amenaza de Donald Trump al Kremlin luego de afirmar sentirse decepcionado con su homólogo Vladimir Putin por no ver avances en un eventual acuerdo de paz con Ucrania. Desde Moscú parecen despreocupados por la advertencia, aunque afirman tomársela en serio y analizan las palabras del presidente estadounidense. Washington acordó suministrar armas a Ucrania que serán pagadas por la OTAN. ¿Cazar a inmigrantes? Ese fue el llamado que hicieron algunos grupos racistas de extrema derecha en España que desembocaron en disturbios en Torre Pacheco, en Murcia. Los desmanes ocurrieron luego del ataque a un adulto mayor, quien afirmó que sus agresores hablaban un idioma extranjero. Por su parte, el partido de extrema derecha, Vox, propuso expulsar a 8 millones de inmigrantes. Analizamos con nuestra corresponsal. Los 2 billones de euros de Ursula von der Leyen es el presupuesto más ambicioso en la historia de la Unión Europea. La propuesta busca fusionar en un mismo fondo la política agrícola común y los llamados fondos de cohesión que otorga la Unión Europea a los Estados miembros, quintuplica el gasto e inversión en defensa e incluye lo que el sector agrícola y grupos sindicales ya advierten serán recortes en las ayudas y subsidios. Un cambio de tono, pero ¿dará resultados? El presidente Donald Trump ya había expresado su decepción por la falta de avances en los diálogos para un eventual acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Aunque Trump se ha mostrado indulgente hacia su homólogo ruso, llegando a suspender las sanciones que pesan sobre varios bancos rusos, esta semana el imprevisible presidente estadounidense dio un giro. Tras el recrudecimiento de los ataques a Ucrania, Trump, en una maniobra política y diplomática, le dio un plazo de 50 días al Kremlin para un acuerdo, o de lo contrario, impondría aranceles del 100% y aranceles a los socios comerciales de Rusia. Desde Moscú analizan las amenazas provenientes del otro lado del Atlántico. Además, Trump anunció un acuerdo con la OTAN para comprarle armas a Washington que luego se le darán a Ucrania. La orden en la OTAN es entregar lo más rápido posible los misiles Patriot a Ucrania ante la amenaza que representa Rusia para Europa. La gran pregunta es si a estas alturas tales medidas tendrán algún efecto sobre lo que parece la decisión irreversible del Kremlin de mantener la guerra contra Ucrania. Trump lo hizo de nuevo. Un giro en su postura sobre la guerra en Ucrania puso la mira esta vez sobre Rusia y con una amenaza. Vamos a ponerles aranceles muy severos si no hay un acuerdo en 50 días. Aranceles de alrededor del 10%, 100% les decimos tarifas secundarias. A diferencia de los aranceles base, que son los que se aplican de manera directa, los secundarios penalizan a los terceros que comercian con un territorio, en este caso Rusia. La medida fue rechazada desde el Kremlin y celebrada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Agradezco al presidente Trump su disposición a apoyar la protección de la vida de nuestro pueblo. Entre los habitantes de Moscú, el anuncio del líder republicano, que se había mostrado reacio a castigar a su homólogo Vladimir Putin, ha generado reacciones encontradas. Esto, si Rusia y Ucrania no firman una tregua, simplemente provocará una caída en su popularidad, la de Trump. Quiere ser un pacificador. A su orden, denuncia y todo se detiene y florece. Es imposible. Mientras que en Kiev la amenaza despierta tanto esperanza como frustración. Claro que los anuncios de Trump podrían acelerar el fin de la guerra, pero por alguna razón tengo muy poca fe en este Trump. Para ser sincera, tengo muy poca fe en él. Hoy dice una cosa y mañana puede que diga otra. Trump había anticipado que el 14 de julio haría un importante anuncio en su política frente al Kremlin, al que por años se ha mostrado afín. Atacar inmigrantes o, abro comillas, cazar inmigrantes, cierro comillas, según los xenófobos radicales, una nueva y alarmante modalidad que estalló en España, específicamente en Torre Pacheco, Murcia, donde grupos de extrema derecha hicieron un llamado para agredir a personas provenientes del norte de África, luego de haberse registrado un ataque a una persona mayor que afirmó que sus atacantes hablaban un idioma extranjero. Un discurso antimigrante, xenófobo y racista que
que ha sido alimentado por el partido político de extrema derecha Vox. La diputada de esta bancada, Rocío de Mer, declaró que Vox propone expulsar a 8 millones de inmigrantes y a los hijos de estos inmigrantes. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, nos cuenta qué fue lo que pasó en Torre Pacheco y las reacciones de los partidos de derecha y extrema derecha en España. Sí, el origen de los incidentes en este pueblo de unos 40.000 habitantes en la región de Murcia, al sureste de España, fue la paliza a un vecino de 68 años por un joven de origen magrebí ya detenido y en prisión preventiva. A raíz del suceso, grupos de ideología radical, antimigración y xenófoba organizaron a través de redes sociales encuentros y redadas en el municipio en las que literalmente llamaban a cazar a los migrantes. Tras varias noches de disturbios que abrumaron a la policía local, el Ministerio del Interior reforzó la presencia policial con hasta 120 agentes que han controlado los accesos a Torre Pacheco para evitar la entrada de más grupos ultras que en su mayoría provenían del exterior del municipio. Sin embargo, las redes sociales no han parado de dar voz a las premisas de estos grupos que culpan a los extranjeros, en concreto a los musulmanes, de un aumento de las agresiones de todo tipo, unas creencias que reflejan los mensajes que promueven los líderes del partido de extrema derecha en España, Vox, muy popular entre los jóvenes según las últimas encuestas. El pasado 8 de julio, antes de la paliza que desencadenó estos disturbios, su portavoz en el Congreso de los Diputados reivindicó el derecho del pueblo español a sobrevivir, diciendo que las calles del país ya no eran españolas y anunció que Vox expulsaría a 8 millones de migrantes si llegaban al gobierno. Por su parte, el Partido Popular de centro derecha ha rechazado la violencia, pero defiende las deportaciones de quienes delincan y se ve en una posición difícil, ya que acaba de anunciar que no descarta pactar con Vox en un eventual gobierno si cae el del socialista Pedro Sánchez. Marina también nos explicó qué medidas ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez al respecto. Las asociaciones de vecinos de Torre Pacheco aseguran que la convivencia en general ha sido buena en su municipio, donde un tercio de la población es extranjera, sobre todo magrebíes que trabajan en el sector agrícola. Sin embargo, son conscientes de que existe una falta de integración exacerbada por la escasez de políticas públicas en educación y trabajo que afectan a toda la población y que puede derivar en tensiones. Si bien es verdad que en España no son comunes este tipo de enfrentamientos racistas y xenófobos, sí se observa un aumento de los discursos de odio en redes sociales. De hecho, el Ministerio del Interior, tras una reunión de urgencia, pidió que la Policía Nacional priorice la investigación de grupos racistas y xenófobos. Además, afirmó que pese a lo que insinúa y asevera el partido de ultraderecha Vox, migración y delincuencia no van de la mano. Según cifras del Ministerio, el número de personas extranjeras residentes en España creció casi en un 54% en los últimos 14 años, mientras que la criminalidad descendió en 7 puntos. Por su parte, el Gobierno ha encargado un informe al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia para que analice la actividad digital los días previos y posteriores a los ataques de Torre Pacheco y así poder prevenir futuros estallidos de violencia. 2 billones de euros para la Unión Europea. Esa es la propuesta del presupuesto de Ursula von der Leyen desde el 2028 hasta el 2034. Se trata, según la Comisión Europea, del proyecto más ambicioso en la historia del bloque. La propuesta abarca desde el apoyo a Ucrania hasta la fusión de los fondos destinados a la agricultura y los llamados fondos de cohesión. Además, se crearía un gran fondo para competitividad, incluyendo una gran cifra para la defensa y temas espaciales. El tema va para largo, pues comienza un proceso de 2 años de negociaciones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, hasta que se apruebe. A esto se suma el descontento del sector agrícola europeo y los sindicatos que critican la propuesta de von der Leyen y denuncian desde ya los recortes que hará la política agrícola común, PAC, con la fusión de fondos. Ya hay una propuesta sobre la mesa. La Comisión Europea propone que sean 2 billones de euros los asignados para el presupuesto del bloque comunitario entre 2028 y 2034. Su presidenta elogia la cifra. Es un presupuesto que está a la altura de la ambición de Europa, que afronta los desafíos de Europa y que fortalece nuestra independencia. El presupuesto es mayor, más inteligente y más preciso. Es un presupuesto que beneficia a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas, a nuestros socios y a nuestro futuro. El próximo marco financiero plurianual, el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, será el más ambicioso jamás propuesto. La propuesta representa el 1,26% de la renta nacional bruta del bloque, un aumento de 13 centésimas sobre el 1,13% actual. 218.000 millones de euros se dedicarán a las regiones menos desarrolladas y 451.000 millones a un fondo europeo de competitividad.
Respecto al apoyo a Ucrania, la Comisión contempla hasta 100.000 millones, aunque esta dotación estaría fuera del presupuesto. Para agricultura, un punto peliagudo, se destinarán 300.000 millones. Desde antes de anunciarse el presupuesto, cientos de agricultores europeos salieron a las calles en Bruselas para exigir una mayor financiación. Todo el mundo habla de que Europa necesita fortalecerse, pero ¿cómo puede fortalecerse con el estómago vacío? Si Europa se preocupa por el futuro, debería preocuparse por el futuro de nuestros agricultores. El lobby agrícola, altamente influyente en Bruselas, promete seguir presionando por más flujo de caja. Y pese a los autoelogios de Ursula von der Leyen, sin un acuerdo de los 27 países para aprobarlo, este no pasará en la Eurocámara. Ya naciones como Hungría lo han rechazado por considerar que da mucho apoyo financiero a Ucrania. Se prevén acaloradas negociaciones en los próximos 2 años. Eliminar 2 feriados, congelar el gasto público en 2026 en casi todos los ámbitos y recortes en el empleo público. Un anuncio que cayó como un bombazo para los franceses. Con estas medidas, el primer ministro François Bayrou tiene como objetivo ahorrar unos 43.800 millones de euros para intentar frenar el déficit público. Con esta propuesta de presupuesto para el 2026, Bayrou logró lo imposible, unanimidad parlamentaria para rechazar sus medidas. Toda la oposición, tanto de la izquierda como de la derecha y extrema derecha en la Asamblea, amenaza con una moción de censura en otoño, cuando se vote el polémico paquete, mientras que los sindicatos ya anuncian movilizaciones para septiembre. No me imagino a la oposición votando a favor de este presupuesto, lo que significará que habrá 49-3 y por tanto habrá inevitablemente una moción de censura. Sin duda habrá disolución y no tenemos ningún problema en ir al pueblo francés y decirle: Marine Le Pen y Jordan Bardella tienen un plan para rectificar las finanzas públicas. En primer lugar, haremos nuestras propias propuestas a principios de otoño y sobre la base actual les digo que la única perspectiva posible es la censura. Y Portugal endurece su política migratoria. El Parlamento, ahora con una mayoría de derecha, aprobó una reforma para que los visados de empleo solo se concedan a los inmigrantes altamente calificados y las condiciones para el reagrupamiento familiar serán mucho más estrictas. También se aprobó la creación de una nueva unidad dentro de la Policía Nacional que combatirá la inmigración ilegal y organizará el proceso de expulsión de migrantes en situación irregular. Y una imagen catastrófica para los asistentes al Tomorrowland en Boom, Bélgica. Un incendio destruyó el emblemático escenario principal del Festival de Música Electrónica. Esto a 2 días de que iniciara. La organización del evento confirmó que no hubo heridos y el festival atrae a unas 400.000 personas cada año. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Quédense con más en France 24 y france24.com. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico, desde los Andes hasta China, una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y france24.com.